Vamos a revisar el tema de ciclo cardíaco. En la forma más general, la definición de ciclo cardíaco podríamos decir que esta es una serie de eventos y de fenómenos que ocurren en el corazón desde el inicio de un latido cardíaco hasta el inicio de un nuevo latido cardíaco. Lo que ocurre entre latido y latido es lo que se conoce como un ciclo cardíaco. Y vale la pena recordar que dicho ciclo cardíaco va a estar iniciado por una despolarización, la cual va a iniciar en la aurícula derecha en el nodo sinusal, la cual va a recorrer aurículas y ventrículos y genera una contracción. Dicha contracción se conoce con el nombre de sístole. Y en este periodo de contracción va a haber una inyección de sangre desde los ventrículos hacia las arterias pulmonar y aórtica, y también va a haber un periodo de relajación conocido como diástole. En este periodo de diástole los ventrículos se van a relajar, lo cual va a permitir la entrada de sangre desde aurículas a ventrículos para que nuevamente se pueda generar un ciclo cardíaco. Y como ya lo mencionamos en la introducción, el ciclo cardíaco va a implicar los distintos fenómenos que involucra cada uno de los sistemas del corazón. Es decir, para comprender el ciclo cardíaco hay que siempre tener en mente que el corazón va a tener un sistema de conducción eléctrica, la cual comienza desde el nodo sinoauricular, que se encuentra en la aurícula derecha, que va a conducir este potencial de acción y esta despolarización hacia el nodo aurículo ventricular y posteriormente hacia las de His y las fibras de Purkinje, ¿no? Esto hay que tenerlo siempre en mente, así como los eventos hemodinámicos que incluyen el llenado de las aurículas desde las venas cavas, en este caso de la aurícula derecha, y de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Y posteriormente el paso de la sangre de las aurículas hacia los ventrículos. También hay que recordar que el movimiento en general en las cavidades va a ser por diferencias de presión, gradientes de presión, o por la presión generada por una contracción. Y posteriormente de que la sangre llegó a los ventrículos, en el caso de la aurícula, perdón, del ventrículo izquierdo, pues se va a ir hacia la arteria aorta. Y en el caso del ventrículo derecho se va a ir hacia la arteria pulmonar. También tener en cuenta las válvulas auriculoventriculares, la mitral, así como la tricuspidia, y también la aórtica y la pulmonar, ya que además de impedir el paso de la sangre de un compartimento a otro, su apertura va a generar los sonidos que nosotros podemos escuchar con el estetoscopio, el S1 o el S2, que nos van a indicar el inicio tanto de la sístole como de la diástole. Entonces todos estos fenómenos que vamos a ver en esta animación, tanto mecánicos, propiamente por la contracción, hemodinámicos, por el movimiento de la sangre de aurículas a ventrículos hacia arterias, y eléctricos, así como incluso acústicos por los ruidos generados mediante la apertura de válvulas, son aspectos que debemos tener en cuenta para poder comprender el ciclo cardíaco. Y siempre pensar en el ciclo cardíaco como un evento dinámico, obviamente, lo cual implica que al nosotros pensar en una de las estructuras del corazón, por ejemplo una válvula, también debemos de pensar en ese momento, si la válvula está abierta, qué está pasando con la sangre de la aurícula como del ventrículo, qué pasa con la presión generada en dichas cavidades,
y qué pasa con el lado contralateral del corazón. Y en esta animación se simplifica o se esquematiza, mejor dicho, cómo es que se genera, cómo es que se da un ciclo cardíaco. Podemos ver cómo se presenta incluso el sistema de conducción cardíaca, así como el movimiento de la sangre y la propia contracción y relajación de los músculos. Y para eso existe también el diagrama de Vickers, que es el que tenemos aquí. Este diagrama nos simplifica mucho el pensar cada uno de los mecanismos y estructuras involucradas en el ciclo cardíaco, porque los esquematiza en una línea temporal y su relación de un fenómeno del corazón, por ejemplo un fenómeno eléctrico, con otro fonético o hemodinámico. Entonces, todos estos distintos aspectos que habíamos dicho que involucraban un ciclo cardíaco, tanto mecánicos, eléctricos, hemodinámicos, están representados en este diagrama de Vickers. Entonces, de esta forma es que nosotros podemos saber cómo se relacionan estos distintos fenómenos entre ellos a lo largo del tiempo del ciclo cardíaco. Y algo que también es importante aclarar dentro de este diagrama de Vickers es que la gran mayoría de los fenómenos aquí representados involucran al ventrículo izquierdo, a excepción de lo que se marca aquí, que es presión auricular, ¿no? Fuera de eso, cuando se habla de presiones, por ejemplo aquí, o volúmenes aquí, se habla del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué nos presenta este diagrama de Vickers? Es básicamente las fases que ya conocemos, que es una sístole, la cual encontramos aquí, una sístole y una diástole. Entonces, básicamente, en el periodo comprendido entre esta zona y esta zona tenemos un ciclo cardíaco y el subsecuente ciclo. Entonces, empezando en orden, este diagrama empieza por una línea punteada, la cual encontramos aquí, que es la representación de la presión aórtica. La línea roja va a ser la presión ventricular y la segunda línea punteada, que es esta de aquí, nos va a hablar sobre la presión auricular. La siguiente línea, que es la azul, va a ser el volumen ventricular y más abajo tenemos la representación del electrocardiograma. Y por último, un fonocardiograma. También hay que aclarar que siempre los fenómenos eléctricos provienen de la despolarización y del sistema de conducción cardíaco. Esos fenómenos eléctricos van a preceder siempre del fenómeno mecánico. Es decir, como ya vimos en videos pasados, aquí tengo una onda P. Esta onda P representa la despolarización auricular. Entonces, de forma inmediata, yo no voy a tener una contracción de mis aurículas, porque primero necesito que ocurra el fenómeno eléctrico para que posteriormente ocurra el fenómeno mecánico. Es decir, aquí tengo iniciado ya mi despolarización auricular y un poco más tarde se genera la contracción ventricular, es decir, no se genera de forma inmediata. Lo mismo ocurre con el complejo QRS. Si lo tengo representado en mi electrocardiograma en este punto, la contracción ventricular no se genera de forma inmediata, más bien es ligeramente posterior a el fenómeno eléctrico. Y eso ocurre en todos los casos, tanto para la onda P como para el complejo QRS como para la onda T.
Entonces, antes de que se genere un fenómeno mecánico como una contracción ventricular o una relajación ventricular, tiene que haber un evento eléctrico previo. No se puede ocurrir al mismo tiempo porque primero se ocurre la despolarización y posteriormente la contracción ventricular. Ok, como es un ciclo, entonces podemos empezar ya sea por la sístole o por la diástole. Nosotros vamos a empezar por la sístole, que es esta región de aquí, que empieza a partir de estas dos líneas y termina cuando inicia la diástole. Entonces podemos ver como el primer evento en una sístole, que como ya sabemos una sístole es una contracción de los ventrículos, es decir, los ventrículos se van a encontrar de esta forma contraídos, lo cual va a generar un aumento en la presión de ambos ventrículos. Y este aumento de la presión ventricular, lo cual lo vemos en este punto, dijimos que aquí empezaba la sístole, podemos ver cómo en esta flecha y siguiendo la línea roja, que la línea roja nos habla de presión ventricular, al inicio de la sístole hay un aumento súbito de la presión ventricular. Entonces este aumento de la presión ventricular me va a generar un cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, estas válvulas de aquí van a estar cerradas porque al haber aumentado la presión de mi ventrículo, cierra estas válvulas auriculoventriculares, tanto la mitral como la tricuspidia, y al mismo tiempo, posteriormente va a generar una apertura de las válvulas aórtica y pulmonar, que es lo que se muestra aquí. El mismo aumento de la presión ventricular genera una apertura de las válvulas aórticas y la pulmonar. Y en el diagrama podemos ver cómo cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares por aumento de la presión ventricular, esto no ocurre de manera simultánea a la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar. Podemos ver cómo hay un periodo muy corto en el cual el aumento de la presión ventricular sí me genera el cierre de las auriculoventriculares, pero todavía no me genera tanta presión como para poder abrir la aórtica y pulmonar. Entonces la presión que está en línea roja aumenta de manera súbita y aumenta tanto esta presión que ahora sí me va a generar la apertura de las válvulas aórtica y la pulmonar. Y entonces este pequeño periodo que encontramos entre dos líneas casi juntas es lo que se conoce como un periodo de contracción isovolumétrica. La descripción está completamente en el nombre, es decir, hay un aumento de la presión, lo cual genera una contracción ventricular, o sea, los músculos ventriculares se van a contraer, de esta manera es como se aumenta la presión de manera súbita, pero es una contracción isovolumétrica porque no hay cambio en el volumen ventricular todavía. Es decir, en ese punto no hay movimiento de la sangre. Y eso lo podemos ver reflejado en la línea azul, que es el volumen ventricular, es la sangre que hay en el ventrículo. En este punto de contracción isovolumétrica, a pesar del aumento de presión, reflejado en la línea roja que asciende, podemos ver cómo la línea azul se queda exactamente igual. Es decir, hay una contracción, pero el volumen sanguíneo queda igual. Por eso es que se denomina contracción isovolumétrica. ¿Qué cambios vemos aquí? Pues el aumento de presión que cierra las válvulas auriculoventriculares y aumenta tanto la presión que también me va a abrir posteriormente las válvulas, la aórtica y la pulmonar. Y ahora, viendo ese mismo momento de contracción isovolumétrica, ahora desde el punto de vista del electrocardiograma, que lo vamos a subrayar de color verde, en ese punto de la contracción isovolumétrica podemos ver cómo coincide con el complejo QRS, lo que habíamos mencionado anteriormente, que un fenómeno eléctrico
no iba a ser simultáneo al fenómeno mecánico. Primero se genera el complejo QRS y inmediatamente después, pero no al mismo tiempo, se genera la contracción. Importante aquí recalcar que estamos hablando de ventrículo izquierdo. Y ahora, desde el punto de vista del fonocardiograma, que lo vamos a subrayar de color amarillo, podemos ver cómo en ese punto en el cual hay un cierre de las válvulas auriculoventriculares, que lo vamos a encerrar de color verde, bueno, de color amarillo, que es este de aquí, cierre de las válvulas auriculoventriculares. Ese cierre me va a generar un ruido, que es mi primer ruido cardíaco, que es lo que vemos aquí en el fonocardiograma. El cierre de las válvulas auriculoventriculares me genera un ruido, que es el primer ruido cardíaco. Idealmente solamente se escucha un solo ruido, esto pensando que el cierre de las auriculoventriculares, tanto la mitral como la tricuspidia, ocurren de forma simultánea. Si hubiera un retraso entre el cierre de una de las dos, eso me generaría un segundo ruido, un ruido patológico. ¿Vale? Entonces, en ese punto hay que recalcar que, a pesar de los fenómenos que ya describimos, el volumen ventricular no cambia, se queda igual. Entonces, posteriormente, ya cuando termina la contracción isovolumétrica, el periodo comprendido entre estas dos líneas casi adjuntas, la presión del ventrículo continúa ascendiendo hasta un punto máximo. Este periodo se denomina periodo de eyección ventricular. Es el momento en el que ahora sí la sangre, por tanta presión generada por la contracción ventricular, va a salir desde los ventrículos hacia la arteria aorta en el caso del ventrículo izquierdo, o la arteria pulmonar en el caso del ventrículo derecho. Y entonces, como es periodo de eyección, evidentemente sí tiene que haber un cambio de flujo de sangre dentro del ventrículo. Por eso es que vemos que ahora, siguiendo la línea del volumen ventricular, ahora sí hay un descenso en el periodo de eyección. Desciende esta línea porque la sangre está saliendo desde el ventrículo hacia mis arterias pulmonar y aorta. Esto en el periodo de eyección. Y posteriormente, al final de este periodo de eyección, podemos ver cómo la presión del ventrículo izquierdo va disminuyendo hacia su valor normal. Y entonces es donde empieza un periodo denominado relajación isovolumétrica, que es esta parte de aquí, igualmente comprendido entre estas dos líneas casi adjuntas. Inicia la relajación, la presión del ventrículo izquierdo disminuye, comienza este periodo de relajación isovolumétrica y podemos ver cómo es lo inverso a la contracción isovolumétrica. Esto porque una vez que inicia este periodo hay un cierre de la válvula aórtica, y debido a que la presión de mi ventrículo izquierdo está bajando, es decir, en esta parte, la presión disminuye, lo cual lo vamos a marcar de la siguiente forma. Entonces la presión va a... Entonces, como está marcado aquí, la presión del ventrículo derecho e izquierdo disminuye. Lo vamos a marcar en el esquema. La presión del ventrículo izquierdo disminuye, al igual que el del derecho. Esta disminución de la presión va a generar que, en el caso de mi ventrículo derecho,
la presión de la aorta va a ser mayor que la presión del ventrículo. Entonces, como la presión de mi aorta es mayor, va a generar que se cierren las válvulas aórticas en este caso. Van a estar cerradas. Esto debido a que la presión de mi aorta va a superar la del ventrículo, lo cual genera este cierre de la válvula aórtica. Y lo mismo va a ocurrir con la presión de la arteria pulmonar, que va a ser mayor que la presión de mi ventrículo derecho, lo cual va a generar el cierre de esta válvula pulmonar. De acuerdo, entonces en este punto ya se cerraron las válvulas pulmonar y aórtica y la presión de mis ventrículos disminuyó. Después en nuestro esquema vemos cómo sigue disminuyendo la presión, pero a pesar de que disminuye la presión, no hay un cambio en el volumen. Y como no hay cambio en mi volumen ventricular de forma inicial, es por eso que a esta fase se le denomina relajación isovolumétrica. Es justamente lo contrario a lo que vimos en la contracción isovolumétrica. Entonces, relajación, hay disminución de la presión marcado con la línea roja. Isovolumétrica porque el volumen sanguíneo ventricular nunca cambió a pesar de la disminución de la presión. Entonces en este punto ya se cerraron las válvulas aórtica y pulmonar, disminuye la presión, no hay cambio de volumen y posteriormente hay una apertura de las válvulas auriculoventriculares que vamos a tener aquí. Se van a abrir las auriculoventriculares. Esto debido a que la presión de mis atrios va a superar la presión de los ventrículos. Y aquí vamos a poner la presión es mayor. También en el atrio izquierdo la presión es mayor. En general la presión de las aurículas o atrios es mayor que la de los ventrículos. Entonces como hay mayor presión en atrio izquierdo que en ventrículo izquierdo, esto va a generar que este cambio de presión abra estas válvulas auriculoventriculares, en este caso la mitral. Y es lo que está representado aquí. Cuando disminuye la presión de los ventrículos, esta presión es contrarrestada por el aumento de presión de las aurículas y esto me genera la apertura de mis válvulas auriculoventriculares. Y de igual forma podemos ver cómo en este periodo de relajación isovolumétrica el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar no coinciden exactamente con la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Es decir, primero se cierran las válvulas aórtica y pulmonar, disminuye la presión. Entonces disminuye tanto la presión que ahora sí las aurículas tienen tanta presión que van a superar la disminución de presión de los ventrículos para que se puedan abrir las válvulas auriculoventriculares. Y ahora termina mi periodo de relajación isovolumétrica. Que ahora en relación con el electrocardiograma vemos cómo este periodo de relajación isovolumétrica es posterior a la generación de la onda T. Hay que recordar que la onda T representa la repolarización ventricular. Entonces, una vez que inicia la repolarización ventricular es hasta después, en un periodo muy corto de tiempo, pero después es cuando se genera mi relajación isovolumétrica. Y ahora, desde el fonocardiograma, vemos que hay un segundo ruido cardíaco. Y este segundo ruido cardíaco se generó por el cierre de la válvula aórtica y la pulmonar. Entonces el cierre de las aórtica y pulmonar me genera otro ruido cardíaco.
Y nuevamente, ¿por qué si son dos válvulas, una aórtica y una pulmonar, que en teoría las dos me generarían un ruido, por qué solamente se genera un solo ruido en vez de dos? Esto porque el cierre de ambas válvulas se genera de forma simultánea, lo cual genera un solo ruido. Caso contrario, por ejemplo, en una inspiración, que la presión pulmonar va a estar aumentada, ahí sí se generan dos ruidos que se conoce como desdoblamiento fisiológico. Este segundo ruido está generado porque hay un retraso en el cierre de la válvula pulmonar, porque aumentó la presión del lado derecho del corazón. Entonces este segundo ruido es generado por el retraso de una de las válvulas, en este caso la pulmonar. Y como ya estamos hablando de una relajación isovolumétrica, también pues ya estamos hablando de el inicio de la diástole, que este primer periodo de la diástole es la relajación isovolumétrica. Y esta diástole va a tener tres fases. La primera, la denominada flujo de entrada rápida, un periodo de diástasis y un periodo de sístole auricular. Entonces, en el flujo de entrada rápida, entonces para no perdernos vamos a encerrar el periodo que comprende la diástole. Siempre recordando que la diástole es un periodo de relajación y de llenado ventricular. Ya que pasó este periodo de relajación isovolumétrica, que es como empieza la diástole, vemos que hay un periodo de flujo de entrada rápida. Entonces, en este flujo de entrada rápida, bueno, en este periodo de flujo de entrada rápida vemos como la presión ventricular, que es la línea roja, regresa a su estado basal, porque está relajado. En este punto máximo está contraído, hay aumento de presión. Entonces, por lo tanto, en la relajación máxima va a estar en una línea recta, en una presión de 0. Esto porque es su punto máximo de relajación, es decir, no está generando presión. Pero como está relajado y no hay aumento de presión, sí va a haber cambios en el volumen ventricular, la línea azul. Ahora, como está relajado el ventrículo, va a haber llenado ventricular, es decir, la sangre va a pasar de las aurículas hacia los ventrículos. Por eso es que aumenta esta línea azul. Y en nuestro esquema de este lado, las presiones esquematizadas aquí continúan igual, es decir, la presión auricular va a estar aumentada, la presión ventricular va a estar disminuida, de hecho va a estar completamente relajado, lo cual va a generar que la sangre de las aurículas pase hacia los ventrículos, porque continúan abiertas las válvulas auriculoventriculares y cerradas las aórtica y pulmonar. Lo interesante en este punto es que el 80% de toda esta sangre que pasa de aurícula a ventrículo es solamente por diferencia de presiones. El simple hecho de que yo tenga más sangre en mi aurícula y nada de presión en mi ventrículo me genera una diferencia de presión bastante grande en aurículas en relación con los ventrículos, y solamente por esta diferencia es que la sangre va a pasar hacia los ventrículos, es decir, no necesito ningún estímulo mecánico ni eléctrico aún para que la sangre pase de aurículas a ventrículos. Y esto es el 80% de la sangre que pasa de las aurículas hacia los ventrículos. Y eso corresponde al periodo de flujo de entrada rápida. Es decir, la entrada rápida es por diferencias de presión de la aurícula hacia el ventrículo. Y posteriormente tenemos un periodo denominado diástasis. Este periodo denominado diástasis, que podemos ver, sigue sin haber aumento de la presión ventricular, pero el volumen sigue aumentando, ya no de manera tan drástica como en el primer periodo de flujo rápido. Vemos como el ascenso es bastante abrupto. Después sigue la diástasis, que sigue aumentando, no tan rápido, pero sigue aumentando el flujo. Y este periodo de diástasis se caracteriza porque
la sangre que permanecía en mis venas cava superior y vena cava inferior y las venas pulmonares va a pasar de forma directa hasta los ventrículos. Ajá. Esto es lo que se denomina periodo de diástasis. Es decir, un flujo directo desde las zonas distales, como las venas cava superior e inferior y las venas pulmonares, hasta pasando de forma directa por los atrios hasta los ventrículos. Eso es la diástasis. Y después de este periodo de diástasis, sigue el periodo denominado sístole auricular. Sí, durante el periodo de diástole ventricular hay un periodo denominado sístole auricular. Eso es un poco confuso, pero hay que recordar que el esquema en general nos habla de los fenómenos que ocurren en el ventrículo izquierdo. Por eso es que cuando hablamos de una diástole ventricular, implica hablar también de una sístole auricular. Esto porque, como podemos ver aquí en el esquema, en la línea de presión ventricular, hasta este punto, durante la diástole, no había aumento de presión ventricular, se había mantenido en cero. Posteriormente, hay un ligero aumento de la presión ventricular. Y esto va a coincidir también con un aumento en el volumen ventricular. ¿Y por qué se genera esto? Porque hay una sístole en las aurículas. La sangre que había pasado de forma directa, habíamos dicho que era el 80%, había sido por diferencia de presión, sin ningún estímulo mecánico. Pero el 20% restante de la sangre que iba a pasar de mis aurículas a los ventrículos, que vamos a poner aquí de color negro, el 20% restante es por una contracción auricular, es decir, por una sístole auricular. Solamente el 20% de la sangre que pasa de las aurículas a los ventrículos es por una sístole auricular, es decir, por un fenómeno mecánico. Entonces, este impulso por la contracción auricular obviamente va a empujar más la sangre hacia el ventrículo, lo cual me genera un aumento de presión en el ventrículo. Podríamos decir que primero inicia la contracción auricular, lo cual me genera un aumento en el volumen de los ventrículos, que lo podemos ver aquí en la línea azul, que es el volumen ventricular. Es decir, se genera la contracción auricular, empuja la sangre hacia los ventrículos, por eso es que se aumenta esta curva, y este aumento de sangre en los ventrículos me genera un aumento en la presión de los ventrículos, que es por eso que vemos una pequeña elevación en la curva de la presión ventricular. Y podemos ver cómo justamente si lo relacionamos con el electrocardiograma, habíamos dicho que fenómenos eléctricos preceden al fenómeno mecánico. Si había un punto que generaba una contracción auricular, más bien que representaba una contracción auricular, esto tenía que estar representado por una onda P del electrocardiograma, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces la secuencia es, se genera una despolarización auricular, lo cual me genera una contracción auricular, y esto, el aumento de el volumen que pasa de las aurículas a los ventrículos, y esta sangre que va llenando los ventrículos me genera un aumento en la presión de los ventrículos. Y así es como termina la diástole ventricular para nuevamente iniciar un nuevo ciclo cardíaco, ¿no? Entonces aquí tendríamos nuevamente un periodo de contracción isovolumétrica. Se cierran ahora las válvulas auriculoventriculares, aumenta la presión, pero no cambia el volumen ventricular. Después del aumento de la presión ventricular hay una apertura de las válvulas aórtica y pulmonar, se expulsa la sangre y nuevamente hay una disminución de la presión y continúa el ciclo. Puntos importantes para recordar aquí es que los ruidos cardíacos, los ruidos cardíacos, tanto el S1 como el S2, son generados por el cierre abrupto de
las válvulas tanto auriculoventriculares como las pulmonar y aórtica. Es decir, la sangre empuja con tanta fuerza estas válvulas que generan ruidos cardíacos. Durante los periodos de isovolumétricos, tanto de contracción isovolumétrica como de relajación isovolumétrica, siempre recuerden, en el nombre está la descripción de lo que sucede. Hay cambios de presión, pero no hay cambios de volumen. Los fenómenos eléctricos siempre preceden al fenómeno mecánico, ¿no? Una onda P representa despolarización auricular, entonces se va a ver posterior el fenómeno mecánico. El complejo QRS representa despolarización ventricular, entonces el cambio de volumen ventricular se va a ver reflejado después. ¿Qué otra cosa? También hay que recordar que el llenado ventricular ocurre en 3 tiempos. El primero, que es la fase rápida, esto debido a que el 80% de la sangre que pasa de aurícula a ventrículo es por diferencia de gradientes. Eso es el 80%. Y el 20% va a ser por la contracción de las aurículas, es decir, por la despolarización auricular. Por lo tanto, podríamos aquí inferir que si hay una alteración en la contracción o en la generación de la despolarización de las aurículas, por ejemplo, del nodo sinusal, a pesar de que no funcionen de forma correcta las despolarizaciones auriculares, esto no alteraría de forma muy evidente el ciclo cardíaco en cuanto a la hemodinamia, porque solamente esta despolarización mueve el 20% de la sangre. El otro 80% se va a mover sin problemas porque se mueve por gradiente de concentración, diferencia de presión, para ser más precisos. Entonces, algunos conceptos que hay que recordar. El primero es el volumen telediastólico. ¿Esto qué quiere decir? Que es la cantidad máxima que entra en el ventrículo, que va a almacenar el ventrículo durante una relajación, es decir, una diástole. Cuando el ventrículo se llena, la cantidad máxima que llega a retener durante esta relajación o diástole es lo que se conoce como volumen telediastólico. Entonces, durante la diástole, nuestro ventrículo se va a llenar de sangre, y esta capacidad máxima que tenga durante la relajación va a ser el volumen telediastólico, que aproximadamente es en cada ventrículo de 120 a 130 mililitros. El siguiente concepto es el de volumen telesistólico. Ok, siguiendo con este mismo esquema, toda esta sangre que está en el ventrículo izquierdo va a pasar durante una sístole, una contracción ventricular, hacia mi arteria pulmonar, es decir, va a seguir esta dirección. Va a pasar la sangre completamente hacia la arteria pulmonar, siguiendo esta dirección, y evidentemente va a dejar el ventrículo izquierdo, pero no lo va a hacer por completo. Sí se expulsó la sangre hacia la aorta, pero queda un pequeño residuo de sangre dentro de mi ventrículo izquierdo. Esta cantidad que queda después de una sístole es lo que se conoce como volumen telesistólico, y generalmente es un aproximado de 70 a 80 mililitros. Y como podemos ver por simple resta, la cantidad que quedó después de un periodo de diástole, que es cuando más sangre llega al ventrículo, y después de una sístole, cuando se expulsó la sangre, y quedó 70 mililitros, la cantidad que se expulsa, o la diferencia entre el volumen telediastólico y el volumen telesistólico, es lo que se conoce como
volumen sistólico, que básicamente es la cantidad de sangre que sí se expulsó hacia afuera de los ventrículos, tanto de la arteria aorta como hacia la arteria pulmonar, que generalmente es un aproximado de 50 mililitros. O sea, la cantidad de sangre que sí fue expulsada o eyectada de los ventrículos. Y por último tenemos la fracción de eyección ventricular, que esto nos habla de la cantidad de porcentaje de sangre que sí es expulsado del ventrículo hacia las arterias pulmonar y aórtica. Generalmente una fracción de eyección ventricular es un aproximado de 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 60% de la sangre que había en mi ventrículo izquierdo va a ser eyectada de forma efectiva hacia la aorta. Esto es lo normal, es lo fisiológico en un corazón sano, que el 60% se ha eyectado, y es lo que se denomina fracción de eyección ventricular.